Nunca olvidaré el momento exacto en que mi hijo me miró con desprecio. Fue en la recepción del hotel, mientras el recepcionista entregaba las llaves. Aún tenía el corazón lleno de alegría, las manos temblando de emoción por haber cumplido un sueño que llevaba décadas esperando. Todo lo que había imaginado durante años, la risa de mis nietos, los paseos en familia, las comidas juntos frente al mar, se quebró en un solo instante, con una frase tan corta como cruel. «Tú vas a dormir en la habitación del personal, papá. Mi esposa se quedará con mi suegro. Si no te gusta, coge tus cosas y vete». No respondí, solo lo miré. Sentí cómo el aire se volvía denso, cómo el mundo alrededor se desdibujaba entre las risas de los demás turistas. Mi hijo hablaba con esa seguridad fría que tienen quienes se creen los dueños del respeto. Yo llevaba años soñando con ese viaje, había trabajado sin descanso, ahorrando cada moneda, posponiendo mis propias necesidades para ofrecerles una semana juntos. Pero en ese momento comprendí que había cometido un error. Había comprado un lugar en una historia en la que ya no me querían. Recordé cada noche en que contaba el dinero con cuidado, cada plan, cada promesa. «Será el primer viaje en familia», decía siempre con una sonrisa, pero ahora en el lobby de aquel hotel frente al mar, todo lo que imaginé se convirtió en un espejo roto. La mirada de mi nuera, fría, evaluándome como si fuera una molestia, la de mi nieta, confusa, la del recepcionista, incómoda sin saber a quién obedecer, y mi hijo, mi propio hijo, dándome la espalda. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Me asignaron una habitación en la parte trasera del hotel, junto a las dependencias del personal. Olía a detergente, a humedad y a soledad. La cama era estrecha. La ventana daba a una pared sin luz. Dejé mi maleta sobre el suelo y me senté. No lloré. A mis años uno aprende a tragar el dolor sin ruido, a dejar que arda por dentro sin que nadie lo note. Cerré los ojos y pensé en mi difunta esposa. Ella habría sabido qué decir. Yo solo sabía callar. El viaje había sido idea mía. Quise reunirlos a todos. Mi hijo, su esposa, mis nietos y el suegro de ella, un hombre de modales falsamente educados y una sonrisa que nunca me inspiró confianza. Había reservado el hotel con antelación, pagado las habitaciones y planeado cada detalle. Pero mi nuera insistió en que su padre merecía la mejor suite, porque ya no está para incomodidades. Y, según ella, yo estaba acostumbrado a lo simple. Recordé cuando mi hijo era pequeño y dormía abrazado a mí porque le daban miedo las tormentas. Le prometí que siempre tendría un techo, que nunca pasaría hambre. Le enseñé a leer, a trabajar con dignidad, a respetar, pero el tiempo, la vida o quizás el ego le borraron esos recuerdos. Ahora me trataba como a un huésped indeseable en su propio viaje. Esa noche salí a caminar por la playa. La arena estaba tibia, el viento olía a sal y a pasado. Miré las luces del hotel a lo lejos y pensé en todo lo que uno sacrifica por los hijos, el sueño, la juventud, las ilusiones, y en cómo sin darse cuenta ellos aprenden a vernos no como padres, sino como estorbos. Me senté frente al mar y escuché el rumor de las olas. En ese sonido encontré algo parecido a una respuesta. No era rabia lo que sentía, era decepción, y en el fondo, una calma peligrosa. A la mañana siguiente, los vi desayunar desde lejos. Mi hijo se reía con su suegro. Mi nuera jugaba a la mujer perfecta. Los niños corrían sin mirarme. Cuando uno envejece, se da cuenta de que el amor no muere con un grito, sino con la indiferencia. Esa indiferencia que se instala poco a poco hasta borrar el nombre del afecto. El camarero se me acercó con un gesto amable. «¿Desea un café, señor?», preguntó. «Sí, por favor», le dije. Me lo sirvió con respeto, sin saber que en ese momento era la única persona en todo ese hotel que me veía como un ser humano. Mientras bebía, escuché a mi hijo decir algo que me atravesó como un cuchillo. «No entiendo por qué mi padre insiste en venir. Siempre arruina todo». Mi nuera rió. «Ya sabes cómo son los viejos. Se niegan a aceptar que ya no hacen falta». Cerré los ojos. No quería que me vieran temblar. Terminé el café, dejé unas monedas en la mesa y me levanté. Caminé sin rumbo por los pasillos del hotel, observando las familias que reían, los abrazos, las fotos, y me pregunté cuándo había dejado de ser parte de eso.
Esa noche, mientras todos dormían, no pude cerrar los ojos. El murmullo del mar entraba por la rendija de la puerta y el eco de las palabras de mi hijo se repetía en mi cabeza. Me levanté, abrí la pequeña ventana y respiré el aire salado. Si no te gusta, vete. Esas fueron sus palabras, y sin embargo no me fui. Porque el hombre que soy no huye. Espera, observa. Y cuando llega el momento, actúa. No hay sonido más cruel que el de la indiferencia. No grita, no hiere con palabras, simplemente te borra. Esa fue mi primera lección aquel viaje. Comprender que el amor no siempre muere de forma violenta, sino que se apaga despacio, como una vela que se consume sin que nadie lo note. Mi hijo y su esposa no me gritaban, no me insultaban directamente, simplemente actuaban como si yo no estuviera ahí. Y eso, con los años encima y el corazón cansado, duele más que cualquier ofensa. Esa mañana, mientras desayunaban en el comedor principal, yo lo hacía solo en la parte trasera, donde el personal tomaba su café rápido antes de volver a trabajar. Una de las camareras me ofreció un trozo de pan caliente, y por un momento sentí una ternura que ya no esperaba. Agradecí con una sonrisa, y ella me respondió con otra. No sabía su nombre, pero fue la primera persona en días que me trató con humanidad. Desde mi rincón veía a mi familia a través del cristal del restaurante. Mi hijo hablaba animadamente con su suegro, un hombre alto, de voz imponente y modales falsos. Lo observé con atención. Era el tipo de persona que disfrutaba tener poder sobre los demás, incluso en las conversaciones más simples. Y mi hijo, que alguna vez había sido un joven sensible, parecía admirarlo. Lo imitaba en los gestos, en la forma de reír, incluso en las pequeñas humillaciones. Y mi nuera, ella nunca me quiso. Desde el primer día, su mirada hacia mí fue la de alguien que evalúa un objeto viejo, algo que sobra, que incomoda. Tu padre es tan simple, le escuché decir una vez. No quiero que viva con nosotros, cariño. Nos quitaría privacidad. Mi hijo no respondió entonces, pero el silencio fue suficiente para saber que había elegido un bando. Mientras los veía reír, recordé otros tiempos, cuando él era niño y yo era su héroe. Me llamaba papá fuerte, porque podía levantarlo en brazos y hacerlo volar por el aire. Cuando cumplió 10 años, le regalé su primera bicicleta. Trabajé horas extra para pagarla. Aún recuerdo su cara de felicidad, la misma con la que me prometió que nunca se olvidaría de mí. Es curioso cómo los recuerdos pueden volverse cuchillos cuando los miras desde el presente. Esa noche, al regresar a mi habitación, el silencio era tan espeso que parecía tener peso propio. La cama olía a cloro, las paredes a encierro. Saqué de mi maleta un sobre arrugado, la confirmación de la reserva del hotel. Ahí estaba mi nombre como titular de todo, pago total anticipado, habitación principal y habitaciones adicionales. Había gastado casi todos mis ahorros, no para mí sino para ellos, para verlos sonreír, para escuchar a mis nietos decir, gracias, abuelo. Pero esa palabra nunca llegó. Apagué la luz y me quedé mirando el techo. El ruido lejano de las olas me acompañaba, junto con las risas apagadas que venían desde la suite. Pensé en levantarme, golpear la puerta y exigir respeto. Pero no lo hice, no por cobardía, sino porque comprendí algo. Uno no puede pedir amor. El amor que se exige ya no vale. Al día siguiente, mientras caminaba por la playa, vi a mi hijo y su familia sacándose fotos. Todos sonreían, menos yo. Yo era el fantasma que no debía aparecer en el cuadro. Me quedé a cierta distancia, observando. Y entonces escuché a mi nieto, de apenas 8 años, preguntar inocente, ¿por qué el abuelo no está con nosotros? Mi nuera respondió sin siquiera mirarme, porque el abuelo se cansa rápido, mejor que descanse. Mentira, yo no estaba cansado, solo estaba excluido. Me senté en la arena y miré el horizonte. Pensé en mi esposa, en cómo ella habría reaccionado si estuviera viva. Quizás habría llorado, o tal vez habría hecho lo que yo estaba empezando a hacer, guardar silencio y observar. Porque hay un tipo de calma que no viene del perdón, sino del pensamiento. Y yo esa mañana empecé a pensar distinto. A la hora del almuerzo, me acerqué al restaurante del hotel. El maître, un hombre mayor, me reconoció de la recepción. «Señor, su familia ya pidió la comida», me dijo con amabilidad. «¿Desea que le preparemos algo aparte?» «No, gracias», respondí. «Comeré en otro lugar».
Caminé hasta el pequeño muelle del hotel, donde había un puesto que vendía panecillos y pescado frito. Me senté allí entre desconocidos y por primera vez en días me sentí libre. Nadie me miraba con lástima ni con juicio. Nadie me debía nada. Mientras comía, escuché a una pareja discutir sobre dinero. Ella le reclamaba que su suegro gastaba demasiado. Él respondía que era solo un viaje. Me quedé mirándolos sin entrometerme, pero aquella conversación plantó una semilla en mi mente. Dinero, orgullo, control, todo gira alrededor de eso. Esa noche, mientras los demás dormían, salí a caminar por los pasillos. Pasé frente a la suite de mi hijo. Escuché risas apagadas, copas chocando, una música suave, y sin embargo, dentro de mí, algo empezó a cambiar. No era tristeza, era una sensación fría, meticulosa, una especie de claridad. La gente cree que la venganza nace del odio, pero no. La venganza verdadera nace del silencio, de ese momento exacto en que el corazón deja de llorar y empieza a planear. Y esa noche, en la habitación del personal, con la ventana sin vista y el colchón duro, yo empecé a planear. Esa madrugada desperté con el sonido de las tuberías. El agua corría por las paredes finas de aquella habitación del personal, recordándome que, en ese hotel de lujo, yo era apenas una sombra. Afuera, el mundo dormía en colchones suaves, entre sábanas blancas y almohadas perfumadas. Yo, en cambio, yacía sobre un colchón áspero, rodeado de eco y de silencio. Pero no sentía lástima. Sentía algo distinto, algo más lúcido, una serenidad que no había experimentado en años. Porque cuando el dolor deja de doler, empieza el razonamiento. Me vestí despacio, con la calma de quien ya no espera nada de nadie. Salí sin hacer ruido. El pasillo estaba vacío, apenas iluminado por una luz amarillenta. Caminé hacia el lobby y observé los reflejos del mar en los ventanales. La noche tenía esa quietud previa al amanecer, cuando todo parece detenido. Me senté en uno de los sillones y esperé a que el sol apareciera escuchando el rumor distante de las olas. A esa hora comenzaron a llegar los empleados. Uno de ellos, un joven con uniforme azul, se sorprendió al verme. ¿No pudo dormir, señor?, me preguntó con cortesía. A esta edad se duerme poco, respondí sonriendo. Nos quedamos charlando unos minutos. Me contó que llevaba meses trabajando allí, que conocía cada rincón del hotel, incluso los pasadizos del personal. Escuché con atención, interesado en cada detalle. No sabía todavía para qué me servía esa información, pero algo me decía que, tarde o temprano, lo sabría. Cuando subí al restaurante, mi familia ya estaba desayunando. Fingí no notar las miradas incómodas de mi nuera. «Papá, ¿dormiste bien?», preguntó mi hijo con un tono que más sonaba a burla que a preocupación. «Como un rey», respondí con calma. Aunque el trono era un poco duro. Rieron. El suegro de mi nuera se permitió un comentario sarcástico sobre los viejos que no saben adaptarse. Lo miré con una sonrisa. No valía la pena discutir con un hombre que se creía superior por tener dinero. Observé cada gesto, cada palabra, cada mirada. Mi nuera ordenaba sin pedir permiso. Mi hijo asentía sin pensar. Los niños imitaban su tono. Era como ver una obra de teatro donde yo ya no pertenecía al reparto. Pero lo curioso de las obras es que, a veces, el público sabe más que los actores. Y yo desde mi esquina empezaba a conocerlos mejor de lo que ellos creían. Esa tarde, mientras caminaban por la playa, yo los seguí a distancia. No como un espía, sino como un padre que intenta comprender en qué momento se rompió todo. Los observé posar para las fotos, reír, jugar con los niños. Desde fuera parecían una familia perfecta, pero yo conocía la grieta. Escuché a mi hijo decir, en voz baja, algo que me heló la sangre. «Cuando regresemos, venderé el coche del viejo. Total, ya casi no lo usa». Mi nuera rió. «Haz lo que quieras, cariño. Ese hombre ya vivió demasiado». Me detuve. Respiré hondo. No por sorpresa, sino por confirmación. Había llegado a ese punto de la vida en que la decepción ya no duele. Solo confirma lo que uno intuía. Regresé al hotel solo. Subí las escaleras del personal y pasé por delante del despacho del gerente. La puerta estaba entreabierta. Adentro, el hombre discutía con un empleado sobre unas reservas canceladas. Escuché su tono impaciente y reconocí algo. El acento. Era de mi misma ciudad. Esperé que terminara, toqué la puerta y entré. «Disculpe la intromisión», le dije. «Soy huésped aquí.
pero creo que tenemos algo en común. Conversamos un rato. Se llamaba Ricardo Salas. Le conté que era jubilado, que había sido maestro durante 30 años y que me había endeudado para llevar a mi familia de vacaciones. Se conmovió. Me ofreció un café y sin que yo lo pidiera, me dijo algo que encendió una idea en mi cabeza. Si necesita algo, lo que sea, puede contar conmigo. Los huéspedes mayores merecen más respeto del que reciben. No lo sabía, pero esas palabras fueron la llave que abriría todo lo que vendría después. Esa noche no dormí. Caminé por el hotel con pasos lentos, casi invisibles. Descubrí que, desde el pasillo de mantenimiento, se podía acceder discretamente a las suites por una puerta lateral de servicio. Vi el mapa de seguridad en la pared, las cámaras, las rutas de limpieza. Observé, recordé, memoricé. No planeaba nada todavía, pero ya no era un huésped. Era un observador. Volví a mi habitación y me miré al espejo. Hacía años que no veía esa expresión en mi rostro, la de un hombre que deja de mendigar cariño. Si no te gusta, vete. Las palabras de mi hijo volvieron a sonar. Sonreí, pero esta vez distinto, porque entendí que no me iría, no sin dejar mi marca. A la mañana siguiente me crucé con el gerente en el desayuno. ¿Durmió mejor?, preguntó amablemente. Sí, dije. Estoy empezando a disfrutar el hotel. Eso me alegra, respondió sirviéndome café. Por cierto, añadí con una calma calculada, quería consultarle algo sobre las reservas. Dígame, ¿qué pasaría si el titular de la cuenta decidiera modificar los cargos? Me miró curioso. Bueno, tendría que hacerlo el titular de la reserva, por supuesto. Sonreí. Exacto. Y el titular soy yo. El gerente asintió sin sospechar nada. Yo solo bebí el café, saboreando cada sorbo, con esa tranquilidad que uno siente cuando empieza a tener el control. Esa tarde, mientras los demás disfrutaban de la piscina, me senté en el balcón del restaurante del hotel, mirando el mar. En mis manos tenía la copia del recibo de pago, con mi nombre impreso en letras grandes. Manuel Rivas, titular de la Reserva General. Ahí estaba la prueba de que todo lo que ellos disfrutaban, las habitaciones, la comida, el lujo, existía porque yo lo había hecho posible, y esa sería mi carta. Mi silencio sería mi venganza. Pero aún no era el momento. Esa noche, al apagar la luz, sentí algo distinto. No tristeza, no enojo. Era una sensación más pura, más afilada. Era propósito. Y en ese propósito empezó a formarse la sorpresa que pronto conocerían. Esa tarde, el sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el mar de tonos dorados y rojos. El hotel se preparaba para la cena temática. Velas, manteles blancos, música suave y copas de vino que reflejaban la luz como si todo fuera perfecto. Pero la perfección, lo aprendí tarde, siempre es el disfraz más elegante de la mentira. Había pasado todo el día observando. Mi hijo y su suegro bebían junto a la piscina, riendo alto, hablando de negocios que no existían y de futuros que nunca llegarían. Mi nuera, con su vestido nuevo, daba órdenes al personal como si fuera dueña del lugar. Los niños corrían libres, sin entender el peso de lo que se movía alrededor de ellos, y yo caminaba despacio, invisible, pero atento a cada detalle. Había cambiado, lo noté en mis pasos, en mi respiración. Ya no caminaba encorvado ni evitaba las miradas. El dolor que antes me encadenaba se había transformado en algo más poderoso, en serenidad. No la calma del perdón, sino la del hombre que deja de suplicar afecto. Y esa serenidad, paradójicamente, asusta más que la rabia. A las 8, el restaurante principal estaba lleno. La orquesta tocaba un bolero antiguo. Mi hijo me había dicho, sin mirarme, que me sentara en una mesa aparte, para que estuviera cómodo. No discutí, sonreí y acepté, pero elegí la mesa más cercana a la suya. Desde allí podía verlos a todos. El camarero me trajo un vino. De parte del gerente, señor Rivas, dijo. Asentí con una leve sonrisa. Agradecí el gesto y observé cómo el resto de los clientes se entregaba a la noche. Nadie sospechaba que, bajo esa tranquilidad, algo se estaba gestando. Mi hijo levantó su copa y brindó por su familia. Dijo unas palabras ensayadas, frases vacías sobre la unión y los momentos que hay que valorar. Todos aplaudieron, yo también. Pero en el fondo, cada palabra suya sonaba hueca. «Papá, ¿no dices nada?», preguntó mirando hacia mi mesa. Lo miré fijamente. «¿Qué podría decir, hijo?», respondí con tono amable. «A veces
El silencio dice más que los brindis. Las risas se apagaron por un instante. Vi en su rostro una mezcla de incomodidad y vergüenza. No estaba acostumbrado a verme tranquilo. Antes, cuando me hablaba con desprecio, yo bajaba la cabeza. Pero esa noche no lo hice. La orquesta cambió de melodía. Mientras los demás seguían comiendo, el gerente se acercó discretamente a mi mesa. «Todo está confirmado, señor Rivas», susurró. Asentí. «Perfecto. Mañana temprano, antes del desayuno. Que nadie sospeche nada». El hombre se retiró. Nadie pareció notar la conversación excepto mi nuera, que me observó con una curiosidad inquieta. Siempre había tenido ese instinto de controlarlo todo. No soportaba no saber. «¿De qué hablaba con el gerente?», preguntó fingiendo amabilidad. «Cosas de hombres mayores», respondí sonriendo. «Usted no entendería». Su expresión cambió apenas. Un gesto pequeño, pero suficiente para mostrar su incomodidad. Yo seguí comiendo tranquilo, saboreando cada bocado. Afuera, las olas rompían contra las rocas y el sonido me resultó hermoso. Era el mismo mar que escuché tantas veces cuando mi esposa estaba viva. Ella habría estado orgullosa de verme así, sereno, firme, dueño de mi destino. Mi hijo se inclinó hacia mí con una sonrisa forzada. «Papá, espero que mañana te sientas más animado. Queremos pasar el día en familia, ¿sí?» «Por supuesto», dije. «Mañana será un día que todos recordarán». No mentía. Terminé mi copa de vino y me levanté antes que ellos. Caminé hacia la salida con paso lento, dejando tras de mí el murmullo de las conversaciones. Sentí sus miradas en la espalda, no de cariño, sino de desconcierto. Sabían que algo en mí había cambiado, aunque aún no comprendían qué. Subí al piso superior, al área del personal. Allí me esperaba el joven del uniforme azul. «Todo listo, señor», dijo. «Nadie se enterará», le di un sobre. «Gracias, hijo. No por el favor, sino por recordarme que todavía hay jóvenes con decencia». Entré en mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama con la carpeta abierta sobre las rodillas. Dentro estaban las copias de la reserva, los comprobantes de pago y los documentos que acreditaban mi titularidad sobre todo el viaje. También había preparado 3 sobres, uno para mi hijo, otro para mi nuera y otro para el suegro, cada uno con una carta. Me quedé mirando esos papeles como quien observa el punto exacto entre la justicia y la venganza. Había dedicado toda mi vida a enseñar valores, a dar sin esperar nada. Pero a veces, cuando el amor se transforma en desprecio, uno debe enseñar la última lección, la del respeto. Esa noche, antes de dormir, caminé hasta el balcón. Desde allí veía la playa vacía y el reflejo de la luna sobre el mar. «Hasta mañana», murmuré. No sé si hablaba con ellos, con mi esposa o conmigo mismo. Al amanecer, todo estaría en su lugar, y mi familia, al fin, descubriría quién había sido realmente el huésped más importante del hotel. Hay heridas que no sangran, pero nunca cierran. Pueden pasar los años, la piel puede arrugarse, el cuerpo volverse lento, pero esas heridas siguen allí, esperando el momento exacto para recordarte quién fuiste y cuánto diste por quienes ya no te recuerdan. Esa noche, sentado en la cama de mi habitación gris, con los documentos en la mano, no podía evitar pensar en todo lo que había hecho para llegar a ese viaje, en todo lo que había perdido por amor a los míos. Después de la muerte de mi esposa, mi casa se convirtió en un templo vacío. Ella había sido el corazón de todo, la que reía fuerte, la que cocinaba con amor, la que me tomaba la mano cuando el silencio pesaba demasiado. Cuando partió, me quedé solo con mi hijo, un muchacho que entonces tenía apenas 20 años y el alma desorientada. Le prometí que no le faltaría nada. Trabajé de sol a sol, primero como maestro, luego como contador en una empresa pequeña, hasta que la salud empezó a flaquear, pero nunca me rendí. Cada billete que guardaba en el sobre del cajón tenía un propósito, su futuro. Cuando conoció a la que hoy es su esposa, supe desde el primer instante que algo en ella no encajaba. Había en su mirada un brillo de ambición que disfrazaba con educación. Pero él la amaba, y yo no quise oponerme. A los padres nos enseñan a ceder por amor, a aceptar con tal de no perder a los hijos. Lo acompañé en todo, su boda, su primera casa, el nacimiento de sus hijos. Le presté dinero cuando el negocio no funcionaba. Vendí mi coche, hipotecé la casa donde había vivido toda mi vida, todo por verlo avanzar, pero con el tiempo
Comencé a notar el cambio. Las llamadas se hicieron esporádicas, las visitas cortas, los abrazos mecánicos. La nuera, siempre educada, empezó a interponer distancia. «Tu padre es bueno, pero cansa», le dijo una vez. Esa frase me quedó grabada como un eco constante. Yo, que lo había criado con mis manos, ahora resultaba una carga, y aún así seguí ayudándolos. El viaje fue mi último intento de recuperar algo. Había vendido mi casa después de jubilarme, pensando que, con ese dinero, podría darnos a todos una experiencia que uniera los lazos que se estaban rompiendo. Pensé que el mar curaría lo que el tiempo había herido, pero el mar no cura, solo refleja. Mientras el viento golpeaba la ventana aquella noche, me descubrí recordando la última conversación con mi esposa, años atrás, en el hospital. «Prométeme que no dejarás que el rencor te apague», me dijo con voz débil. «No lo haré, amor», le respondí entonces. Pero esa promesa, sin quererlo, se quebró en el momento exacto en que escuché a mi hijo decir que yo podía dormir con el personal. Miré mis manos. Ya no eran las de antes, duras, venosas, marcadas por los años. Esas manos habían cargado su cuerpo de niño, habían firmado su ingreso a la universidad, habían cocinado su sopa favorita cuando tenía fiebre. Y esas mismas manos ahora preparaban algo distinto, no un castigo físico, sino una lección, una de esas que los maestros antiguos sabían dar sin levantar la voz. Guardé los sobres dentro de la carpeta y los sellé con cuidado. Cada uno llevaba un mensaje distinto, pero todos compartían una verdad. Todo lo que ellos disfrutaban, todo lo que creían suyo, había sido posible por mí, y esa verdad pronto saldría a la luz. Me recosté y pensé en mi nieta, la única que a su manera aún me miraba con cariño. Ella no tenía culpa de nada, era inocente, pura. Me dolía pensar que crecería viendo el desprecio de sus padres hacia mí, aprendiendo que el amor se mide en utilidad. Pensé en dejarle una carta, algo que explicara que su abuelo no fue el villano de la historia, que a veces los silencios también hablan de amor, aunque parezcan castigo. Esa noche tuve un sueño. Soñé que mi esposa estaba conmigo, sentada frente al mar. Sonreía. «Ya basta, Manuel», me decía. «Deja que ellos aprendan, no destruyas tu alma». Pero cuando desperté, entendí que mi alma no se estaba destruyendo, se estaba reconstruyendo. Había pasado años pidiendo respeto con palabras, ahora lo exigiría con hechos. A la mañana siguiente, el gerente me buscó discretamente. «Todo preparado, señor Rivas. Los cambios en las reservas ya se registraron», le agradecí con un apretón de manos. «Y recuerde», añadí él, «los cargos adicionales también están en la cuenta original». «Perfecto», respondí. «Que todo siga igual». Durante el desayuno, noté algo curioso. Por primera vez, mi hijo me miraba con cierta inquietud. Tal vez percibía que mi silencio ya no era debilidad. Tal vez intuía que había un fondo que no lograba entender. Mi nuera fingía calma, pero su sonrisa era tensa. El suegro, confiado, hablaba de inversiones, ajeno a todo. Yo no dije nada. Solo miré el mar desde mi asiento, saboreando el café con una paz que no sentía desde hacía años. Había aprendido a esperar. La venganza no es un acto impulsivo, es una obra lenta, paciente, como el arte de un relojero que ajusta cada engranaje para que cuando llegue la hora todo funcione con precisión. Esa hora se acercaba. Miré a mi hijo una última vez y recordé cuando me abrazaba al llegar del colegio, cuando me decía que quería ser como yo. Lo amaba, todavía lo amaba. Pero el amor, cuando no se respeta, se transforma. Y lo que yo sentía ahora no era rencor, sino justicia. Me levanté despacio, dejé la propina sobre la mesa y salí del restaurante. En el reflejo del vidrio vi mi propia figura alejarse. No era el mismo hombre que había llegado a ese hotel buscando amor. Era otro. Uno que había comprendido que el perdón no se mendiga. Dicen que el silencio de un hombre viejo no siempre es paz. A veces es estrategia. Y esa noche, mientras el hotel dormía, comprendí que mi silencio se había convertido en mi mejor herramienta. Cada palabra que no dije se transformó en un paso firme hacia lo que estaba por venir. Eran las 2 de la madrugada cuando abrí los ojos. No había soñado nada. El cuerpo me pesaba, pero la mente estaba clara, despierta, meticulosa. Me vestí sin encender la luz, tomé los papeles que guardaba bajo el colchón y salí al pasillo. El aire era húmedo, casi espeso. Desde lejos el sonido del mar parecía acompañarme,
como si cada ola marcara el compás de mi respiración. El pasillo del personal era un laberinto de puertas idénticas, pero yo ya conocía el camino. El joven del uniforme azul, Sebastián, supe después que se llamaba, me había mostrado la ruta la noche anterior. Una escalera trasera que conectaba directamente con el pasillo de servicio de las suites principales. Desde allí se podía acceder a las habitaciones por una entrada secundaria, usada solo por el personal de limpieza. Cuando llegué a la puerta, respiré hondo. No tenía miedo. Lo que sentía era algo más cercano a una calma pesada, como si el tiempo se hubiera detenido en torno a mí. Saqué la llave maestra que el gerente me había prestado para emergencias y la introduje con cuidado. El clic del cerrojo fue un sonido seco, casi ceremonial. Entré. El aire olía a perfume caro, a vino y a exceso. La suite de mi hijo y su esposa parecía una exhibición de vanidad. Ropa tirada, copas sobre la mesa, luces encendidas. Caminé despacio, observando. Sobre la cama vi el vestido de mi nuera, arrugado. En el suelo, el reloj de mi hijo, olvidado. En ese desorden había una especie de despreocupación soberbia, como si el mundo entero les perteneciera. Me acerqué al escritorio y dejé sobre él un sobre cerrado con su nombre. Dentro, mi carta. No era una amenaza, era una confesión. Les contaba cuánto los había amado, cuánto había sacrificado y cuánto me habían decepcionado. Pero también les explicaba que ese viaje, que tanto presumían, no era un regalo del destino ni de su propio esfuerzo. Era el resultado de mis años de trabajo, de mis manos, de mi sudor. Les recordaba con cifras y documentos que todo lo que estaban disfrutando existía gracias a mí. Luego dejé otro sobre para el suegro. En él incluí una copia de la factura total del hotel y un mensaje simple. Tal vez ahora entienda lo que significa pagar por lo que se presume. Por último, coloqué un tercer sobre en la mesa del salón, junto a una botella de champán vacía. Era para mi nuera. Solo contenía una línea escrita con mi puño y letra. No se puede construir felicidad sobre el desprecio. Todo lo que uno da, el tiempo lo cobra. Miré alrededor una última vez. No toqué nada más. No había rabia en mis movimientos, solo una precisión casi quirúrgica. Cerré la puerta con cuidado y caminé de vuelta por el pasillo, el eco de mis pasos resonando como un reloj invisible. En el camino me crucé con Sebastián. ¿Todo bien, señor?, preguntó en voz baja. Asentí. Todo perfecto, hijo. Gracias por tu ayuda. ¿Puedo preguntarle qué está haciendo exactamente? Nada malo, dije sonriendo. Solo estoy recordándoles a algunos lo que cuesta el respeto. Él me miró sin entender del todo, pero con esa curiosidad limpia que solo tienen los jóvenes. Le di una palmada en el hombro y seguí mi camino. Cuando regresé a mi habitación, el reloj marcaba las 3. Me senté en la cama, encendí una lámpara y revisé por última vez mis copias de los documentos. Tenía todo en orden: recibos, comprobantes, correos de confirmación, la reserva general a mi nombre. En el fondo, no se trataba de dinero, se trataba de dignidad, de que por una vez ellos me miraran sin burla. Apagué la luz y dejé que el cansancio me venciera. Dormí poco, pero profundamente. A la mañana siguiente, el murmullo del hotel me despertó. Desde el pasillo, escuché el ruido de pasos apresurados, voces alteradas, el sonido de una puerta que se cerraba con fuerza. Supe, sin levantarme, que habían encontrado los sobres. Me levanté despacio, me lavé la cara y me miré al espejo. El reflejo me devolvió la imagen de un hombre distinto. En mis ojos no había tristeza ni culpa, había verdad. Me vestí con la camisa blanca que había reservado para ese día y salí hacia el restaurante. El aire estaba denso, cargado de tensión. Desde lejos vi a mi hijo de pie, gesticulando, con los sobres en la mano. Su suegro discutía con el gerente. Mi nuera, pálida, sostenía una hoja y murmuraba algo entre dientes. Yo caminé entre ellos sin prisa, con una serenidad que desconcertaba. Nadie se atrevió a detenerme. Llegué hasta mi mesa, me serví café y me senté a observar la escena como quien ve una tormenta desde la orilla. El gerente me miró y yo le devolví una leve inclinación de cabeza. Él entendió. Todo seguía según lo planeado. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vivo. El sol apenas asomaba cuando la calma habitual del hotel se rompió como un cristal. Desde el pasillo se escuchaban voces alteradas,
pasos rápidos, el ruido seco de puertas que se abrían y cerraban con violencia. La brisa marina traía consigo un aire extraño, una mezcla de confusión y nerviosismo. Me levanté despacio, como si todo eso no tuviera nada que ver conmigo, aunque en realidad cada sonido era la confirmación exacta de que todo estaba funcionando según lo planeado. Cuando salí de mi habitación, el primer rostro que vi fue el de mi hijo. Tenía los ojos desorbitados, el cabello revuelto y el sobre en la mano. Caminó hacia mí con pasos duros, como si el suelo le quemara los pies. «¿Qué es esto, papá?», preguntó con la voz cargada de incredulidad. «Documentos», respondí con calma, sosteniéndole la mirada. «Solo la verdad». «¿La verdad?», repitió, casi riendo. «¿Qué clase de broma enferma es esta?». No contesté. A mis espaldas, la puerta de la suite se abrió bruscamente y apareció mi nuera, con el rostro pálido y la hoja de mi carta temblando entre sus dedos. «¿Tú hiciste esto?», me gritó, los ojos llenos de furia. «¿Fuiste tú quien dejó estos papeles?». «No son papeles», dije despacio. «Son recuerdos, son años de sacrificio que ustedes olvidaron». El silencio se apoderó del pasillo. Hasta el personal que pasaba con carritos de limpieza se detuvo a observar. El suegro, ese hombre altivo que siempre caminaba con el pecho inflado, salió detrás de ellos con otro sobre en la mano. «Esto es inaceptable», dijo con arrogancia. «Usted no tenía derecho a...» «¿A qué?», lo interrumpí. «A recordarles quién pagó por sus lujos, a dejarles constancia de que el viejo inútil, al que tanto desprecian, es el verdadero dueño de cada plato que comieron, de cada cama donde durmieron, de cada copa de vino que alzaron para brindar». Sus rostros cambiaron. Vi cómo la altivez se desmoronaba, cómo la soberbia se convertía en miedo. Mi hijo bajó la mirada por un instante y en ese segundo de silencio pude ver algo que no veía en él desde hacía años: vergüenza. El gerente apareció en ese momento, caminando con paso firme. Traía consigo una carpeta y un gesto de profesional calma. «Disculpen, señores», dijo con voz respetuosa, «pero necesitamos aclarar algunos asuntos administrativos». «¿Administrativos?», preguntó mi nuera nerviosa. «Sí», respondió el gerente. «Resulta que el titular de la Reserva General es el señor Rivas», me señaló con un leve gesto. «Todo el hospedaje, las habitaciones, el servicio, las cenas, incluso los gastos adicionales, están a su nombre». Un silencio denso se extendió. La mirada de mi hijo se perdió por un momento. Su esposa apretó los labios, buscando una respuesta que no encontraba. Y el suegro, que hasta entonces parecía inmune a la incomodidad, dio un paso atrás, desconcertado. «Eso es imposible», dijo mi hijo, en un intento de recuperar el control. «Yo fui quien...». «Tú no fuiste nada, hijo», lo interrumpí con suavidad. «Todo lo que creíste tuyo lo pagué yo, y lo hice con amor, pero ustedes confundieron amor con obligación». El gerente continuó impasible. «Dado que el señor Rivas ha solicitado la actualización de las cuentas, todos los cargos recientes, incluyendo el consumo de bebidas, cenas y servicios adicionales, han sido transferidos a la habitación principal, la de ustedes». Mi nuera abrió los ojos como si acabara de despertar de un sueño. ¿Qué significa eso? «Que ahora ustedes son responsables del pago total restante», dijo el gerente, cortés pero firme. «Son casi $18,000. La palabra quedó suspendida en el aire. 18,000. El color se les fue del rostro. Mi hijo se llevó la mano al cabello, desesperado. «Esto no puede ser. Papá, no puedes hacerme esto». «No te hice nada, hijo. Solo te mostré lo que soy, y lo que tú decidiste no ver». Caminé hacia la terraza del restaurante, donde el sol empezaba a reflejarse sobre el mar. Los demás me siguieron sin saber si discutir o callar. Había algo en mi actitud que los detenía, como si mi calma los desarmara más que cualquier grito. Me detuve frente al mar y los miré a todos. Durante años soporté humillaciones en silencio. Me llamaron anticuado, inútil, carga. Creyeron que mi amor era eterno, que podían pisotearlo sin consecuencias. Pero el amor de un padre también tiene límites. Y hoy simplemente llegamos a ellos. Mi voz no tembló, no había odio, solo verdad. El suegro intentó intervenir, pero el gerente lo detuvo con un gesto. Mi hijo dio un paso hacia mí, los ojos húmedos. «Papá, por favor, esto se nos fue de las manos». «No, hijo, se te fue de las manos a ti cuando dejaste de verme como tu padre». La nuera empezó a llorar, un llanto forzado,
casi teatral. No la miré. Me limité a tomar mi taza de café que el camarero había dejado sobre la mesa sin entender lo que ocurría. Le di un sorbo, mirando el horizonte. Les deseo un buen desayuno, dije con calma. Lo necesitarán. Tienen un día largo por delante. Y sin esperar respuesta me giré y caminé hacia el muelle. Detrás de mí el murmullo creció. Preguntas, excusas, llamadas. Pero no volví la vista. El sol calentaba mi espalda y por primera vez en muchos años sentí que caminaba ligero. A veces, el respeto no se pide con lágrimas, se exige con hechos. Y esa mañana, finalmente, comprendí que no era el viejo humillado del principio del viaje. Era el hombre que había recuperado su dignidad. Nunca había visto a mi hijo tan pálido. Estaba de pie frente al mostrador del hotel, con el rostro desencajado y el sobre arrugado en sus manos. La gente lo miraba. Los turistas que esperaban sus llaves o que disfrutaban del desayuno observaban con curiosidad la escena. No sabían lo que pasaba, pero podían oler la tensión. Y yo, a unos metros, lo observaba en silencio, sentado junto a una ventana, bebiendo mi café con calma, mientras el mar brillaba detrás del vidrio. El gerente hablaba con voz pausada, explicando los cargos, señalando cifras, mencionando fechas. Cada palabra era como una piedra cayendo en el agua, rompiendo la quietud que mi hijo intentaba mantener. Mi nuera, con las manos temblorosas, sostenía una tarjeta que el recepcionista le devolvía una y otra vez. «Lo siento, señora», le decía el joven con respeto, pero la transacción no fue aprobada. Ella insistía. «Debe haber un error. Inténtelo otra vez». Lo intentaron 3 veces. Las 3 veces la pantalla mostró la misma palabra, denegada. El suegro, con su habitual tono autoritario, se adelantó. «Pásenme la cuenta», dijo. «Yo resolveré esto». El gerente asintió y colocó sobre el mostrador una carpeta. Dentro, perfectamente ordenadas, estaban todas las facturas: cenas, servicios, habitaciones, consumo del bar, excursiones privadas, botellas de vino, todo. Un total que hacía que el aire pareciera más pesado. El hombre revisó los papeles y al llegar a la última página perdió el color. «Esto es una locura», murmuró. «No pienso pagar semejante barbaridad». Me levanté despacio y caminé hacia ellos. Los pasos resonaron en el mármol, lentos, firmes. Nadie hablaba. El sonido de las olas afuera era lo único que llenaba el silencio. Me detuve a 1 metro de distancia y sin levantar la voz dije: «Nadie les pidió que pagaran nada», hasta que decidieron humillar al que lo había pagado todo. Mi hijo me miró, con el rostro entre la furia y la desesperación. «Papá, ¿por qué haces esto? ¿Por qué?», repetí con una calma que lo desconcertó. «Porque necesitaba que entendieras lo que nunca quisiste oír. No se trata del dinero, hijo, se trata del respeto». El gerente, incómodo, intentó mantener la formalidad. «Señor Rivas, ¿desea que procedamos con el cierre de la cuenta principal?» «Sí», respondí sin dudar. «Que todos los gastos de esta familia pasen al número de habitación de mi hijo, todo lo que consuman de ahora en adelante también». El hombre asintió y tomó nota. Mi nuera soltó la tarjeta y me miró con rabia. «Eres cruel», me dijo. «Un viejo vengativo». «No», contesté. «Soy el hombre al que le quitaste el derecho de sentirse padre». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de impotencia, de orgullo herido. Intentó decir algo más, pero no pudo. Mi hijo, en cambio, bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo no tuvo una respuesta. El suegro se giró hacia mí, con ese aire de superioridad que lo caracterizaba. «Esto es una vergüenza», dijo. «Un hombre de su edad comportándose así». «La vergüenza», respondí con suavidad, «es hacer sentir a otro que no merece un lugar a la mesa. Usted, señor, no tiene idea de lo que significa ganarse algo con esfuerzo». El gerente intervino entonces. «Señores, si me permiten», dijo mostrando un documento. «El señor Rivas también ha solicitado que se cancele su alojamiento a partir de esta noche. En su lugar ha reservado una suite privada por el resto de la semana». Todos lo miraron. «¿Cómo que ha reservado otra habitación?», preguntó mi nuera. «Exactamente eso», dijo el gerente. «Pagada en su totalidad, con vista al mar». No dijeron nada más. Me limité a mirar a mi hijo. «Pueden quedarse si lo desean», dije con serenidad, «pero ahora sabrán lo que cuesta vivir del esfuerzo de otro». Caminé hacia el ascensor. A mis espaldas las voces comenzaron a subir de tono. Mi nuera discutía con el gerente. El suegro exigía hablar con la administración
y mi hijo solo me miraba en silencio. Cuando las puertas se cerraron, vi su reflejo a través del vidrio, el rostro de un hombre que acababa de entender el precio del orgullo. La suite que el gerente me había asignado estaba en el último piso. Al abrir la puerta, una brisa fresca me recibió. La habitación era amplia, luminosa, con una terraza que daba al océano. Caminé hasta el balcón y respiré hondo. El mar rugía abajo, eterno e indiferente. Por primera vez, sentí que ese sonido no era soledad, era libertad. Tomé una copa de vino y me senté frente al horizonte. No pensaba en venganza ni en justicia. Pensaba en mi esposa, en cómo habría sonreído si hubiera visto lo que su viejo finalmente aprendió, que a veces el amor debe doler para volver a ser digno. Mientras el sol se hundía, escuché que golpeaban la puerta. «Adelante», dije. Era Sebastián, el joven del uniforme azul. Llevaba una bandeja con frutas y una carta. «De parte del gerente, señor Rivas», dijo. «Y también», vaciló un segundo, «su hijo preguntó si podía hablar con usted esta noche». Sonreí sin mirarlo. «Dile que no esta noche». «¿Y mañana?», preguntó. «Mañana, tal vez, cuando aprenda a mirar a los ojos sin soberbia». Sebastián asintió en silencio y salió. Cerré la puerta y me quedé solo mirando el reflejo del cielo en el mar. En ese instante, supe que mi plan no había terminado. La lección apenas comenzaba. Desperté antes del amanecer. La habitación aún estaba a oscuras, pero el mar ya rugía como si me hablara desde abajo. Durante un instante, olvidé dónde estaba. Luego lo recordé. La suite con vista al océano, la misma donde la noche anterior había dormido. Por fin, en paz. Me levanté sin prisa, abrí la cortina y dejé que la primera luz del día entrara. No había remordimiento en mí. Lo que sentía era algo más profundo, algo que los años te enseñan a reconocer como justicia. Me vestí, guardé mis cosas en la maleta y bajé al lobby. Nadie sabía que me iría esa mañana. Había pedido discretamente un taxi para el aeropuerto, con la ayuda del gerente, que me despidió con respeto. «Espero que haya encontrado lo que buscaba, señor Rivas», me dijo con una sonrisa discreta. Lo miré y respondí. «No lo busqué, pero lo encontré igual». Mientras caminaba hacia la salida, el aire olía a brisa y a comienzos. Me detuve un segundo para mirar alrededor. Las mismas paredes donde me habían humillado días atrás, los mismos pasillos por donde pasé invisible. Y sin embargo, ahora era distinto. Ya no caminaba con el peso del desprecio, sino con la ligereza de quien ya no espera nada. Subí al taxi. El conductor, un hombre joven, me preguntó si había disfrutado las vacaciones. «Mucho», le respondí. Aprendí más de lo que imaginé. El trayecto hasta el aeropuerto fue silencioso. Miré por la ventana el paisaje que se alejaba, los hoteles, las palmeras, el cielo despejado. Todo se veía igual, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Llevaba conmigo una maleta y un sobre. Dentro del sobre, una carta y un documento que sería la última pieza de mi plan. Cuando llegué al aeropuerto, busqué un asiento frente a los ventanales. El sol ya estaba alto. Tomé el teléfono, marqué el número de mi hijo y esperé. Tardó en contestar. «¿Papá?». Su voz sonó tensa, insegura. «Sí, hijo, soy yo». Hubo un silencio corto, como si no supiera qué decir. «Te busqué anoche», dijo finalmente. «Quería hablar contigo. Ya lo sé, pero no era el momento». Del otro lado, solo se escuchaba su respiración. Luego, un suspiro largo. «Papá, lo que pasó se nos fue de las manos. No debí». «No lo expliques», lo interrumpí. «No quiero disculpas. Quiero que escuches». El tono de mi voz era tranquilo, pero cada palabra salía con el peso exacto que debía tener. Durante años creí que el amor de un padre era eterno, que nada podía romperlo. Pero me equivoqué. El amor también necesita respeto. Ustedes cruzaron esa línea. Y lo que hice, hijo, no fue para castigarte. Fue para enseñarte lo que el tiempo me enseñó a mí, que todo en la vida se paga, incluso la indiferencia. Él no respondió. Se escuchaba el murmullo del mar al otro lado del teléfono, como si siguiera en la terraza del hotel. «Papá», dijo al fin con la voz quebrada, «no sabía que te dolía tanto». «Claro que lo sabías», respondí con dulzura, «pero fingiste que no, porque es más fácil ignorar el dolor ajeno cuando uno se siente en la cima». Hice una pausa. «Quiero que recuerdes esto, hijo. No me interesa el dinero, no me interesa el orgullo. Me interesa que entiendas que la dignidad no se compra, se gana, y que ningún título, ningún lujo,
Ningún matrimonio vale más que mirar a un padre con respeto. Del otro lado solo hubo silencio, largo, infinito. Apreté el sobre que llevaba en la mano. He dejado algo para ti, continué. Está en recepción. Dile al gerente que te lo entregue cuando me haya ido. Léelo solo, sin tu esposa ni tu suegro. Cuando termines entenderás todo. Escuché cómo respiraba hondo. «Papá, ¿vas a volver?», preguntó, casi en un susurro. «No lo sé», le respondí. «Tal vez cuando aprendas a ver al hombre que te crió, no al viejo que estorba». Colgué antes de que pudiera decir algo más. No con rencor, sino con la serenidad de quien ya no necesita ser escuchado para tener razón. Guardé el teléfono. Me quedé mirando el horizonte por el ventanal. Los aviones despegaban uno tras otro, y cada rugido me sonaba a renacimiento. Unos minutos después, mientras esperaba el embarque, el teléfono vibró. Era un mensaje de Sebastián, el joven del hotel. «Su hijo recibió el sobre, señor. Lo abrió frente al mar. Está llorando. No ha dicho nada. Solo está ahí mirando el agua». No respondí. Sonreí apenas. Afuera, el sol se reflejaba en las alas del avión como si fueran espejos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar sin dolor. El altavoz anunció el vuelo. Me levanté, tomé la maleta y caminé hacia la puerta de embarque. Mientras avanzaba, escuché en mi mente la voz de mi esposa, suave, amorosa. «Ahora sí, Manuel, ahora puedes descansar». Asentí en silencio y crucé la puerta. No estuve allí para verlo, pero puedo imaginarlo. Puedo ver a mi hijo, de pie frente al mar, con el sobre entre las manos, el viento moviéndole el cabello, el sol reflejándose en sus ojos llenos de lágrimas. Puedo imaginar cómo abrió el sobre con torpeza, temblando, sin saber si lo que encontraría dentro lo destruiría o lo redimiría. En esa carta le hablé como no lo había hecho en años. Le conté cosas que nunca había dicho, que me había sentido solo, que cada sacrificio que hice por él no fue un acto de obligación, sino de amor, que vendí mi casa no para darles un lujo, sino para sentirme parte de algo, aunque fuera una última vez. Le conté también que no lo culpaba del todo, porque sabía que la vida moderna, la prisa, el orgullo y las influencias habían cambiado su forma de mirar el mundo. Pero sí le pedí una sola cosa, que no repitiera conmigo lo que yo había hecho con mi propio padre. Sí, porque eso también debía decirlo. Yo tampoco fui perfecto. Cuando era joven, traté a mi padre con impaciencia, con ese desdén inconsciente de quien cree que los viejos son un estorbo. Lo dejé solo en el campo mientras buscaba mi futuro en la ciudad. Volví cuando ya era tarde. Lo encontré sentado en su silla, con una mirada cansada, pero sin rencor. «Hijo, uno no se da cuenta de lo que pierde hasta que el silencio responde por los dos», me dijo. Esas palabras me persiguieron toda la vida, y tal vez por eso, sin quererlo, mi hijo y yo estábamos repitiendo el mismo ciclo. 2 generaciones separadas por el mismo error, olvidar el valor de quien nos dio todo. El gerente del hotel me escribió 2 días después. Me contó que mi hijo había permanecido en la playa hasta el anochecer, sin comer, sin hablar. Que cuando cayó la noche, pidió hablar con él y le pidió el número de mi vuelo. No se lo dio, por supuesto, a petición mía, pero me dijo algo que me conmovió profundamente. Antes de irse, su hijo se arrodilló frente al mar y pidió perdón. No sé si a usted, a su madre o a sí mismo, pero lo hizo llorando como un niño. Leí ese mensaje en mi pequeño apartamento, días después de regresar. Tenía una vista modesta a la ciudad, lejos del mar, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí en casa. No necesitaba lujos, solo silencio. Un silencio que ya no dolía. Pasaban las tardes y a veces pensaba en él, en cómo habría sido su regreso al hotel, el momento en que explicó a su esposa lo ocurrido. Puedo imaginar la discusión, las recriminaciones, el orgullo hecho pedazos, y sobre todo puedo imaginarlo comprendiendo que no había perdido dinero, había perdido respeto. Una noche recibí una llamada desconocida. Dudé en contestar. Finalmente, lo hice. «Papá», era su voz, quebrada, con un hilo de emoción contenida. No dije nada, solo escuché. «No hay día que no piense en ti», continuó. «En cómo te hablé, en lo que hice. No sé si me vas a perdonar algún día, pero quiero que sepas que lo entendí. Todo». «¿Qué entendiste, hijo?», pregunté sin dureza. «Que la vida no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno da. Que un padre no necesita regalos, sino respeto. Que…» se detuvo respirando hondo.
que fui un idiota. Sentí un nudo en la garganta. Durante unos segundos no pude responder. No eras un idiota, dije al fin. Solo eras un hijo. Todos cometemos ese error cuando somos jóvenes. Hubo un silencio largo. Podía oír cómo su voz temblaba del otro lado. ¿Dónde estás?, preguntó. En casa, en la mía, no te preocupes por mí. Estoy bien. Quiero verte, dijo, casi suplicando. Solo una vez. Tal vez más adelante, hijo. Aún no es el momento. Colgamos en silencio. Me quedé un largo rato con el teléfono en la mano, mirando el reflejo de la ciudad en la ventana. No había alegría en mí, pero tampoco tristeza. Había una sensación nueva, limpia, como si por fin el ciclo se estuviera rompiendo. Esa noche soñé con mi esposa. La veía sonriendo, caminando hacia mí con el mar detrás. Ya entendió, me dijo con dulzura. Ahora puedes soltarlo. ¿Y si vuelve a fallar?, le pregunté. Entonces sabrás que tú hiciste tu parte. Y eso basta. Al despertar, el amanecer bañaba la habitación con una luz dorada. Me levanté, abrí la ventana y respiré hondo. A lo lejos, una gaviota cruzaba el cielo. Sonreí. A veces el amor no se demuestra con abrazos, sino con distancia. A veces el perdón no se dice, se enseña. Y aunque aún no lo había visto, supe que mi hijo había empezado a cambiar. Y que, por fin, mi silencio había hablado más fuerte que cualquier palabra. Había pasado casi un año desde aquel viaje. Un año entero de silencio, de días tranquilos y noches largas. Aprendí a vivir solo, sin esperar llamadas ni visitas. Me acostumbré a los pequeños rituales de la rutina: preparar mi café por la mañana, leer junto a la ventana, caminar por el parque al atardecer. En ese tiempo, la soledad dejó de ser castigo y se convirtió en compañía. A veces pensaba en mi hijo, en sus hijos, en lo que habría sido de ellos. Me preguntaba si habían aprendido algo o si el orgullo había vuelto a levantar muros. No lo sabía, y tampoco necesitaba saberlo. Había hecho mi parte, había enseñado la última lección que me quedaba, la del respeto. Esa mañana, sin embargo, el destino decidió mover una pieza más. Sonó el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, lo vi. Estaba ahí, de pie, con el cabello despeinado y la mirada cansada, sosteniendo una pequeña maleta. Mi hijo. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Nos quedamos mirándonos, atrapados en ese instante que separa el pasado del presente. En su rostro ya no había soberbia, solo cansancio, arrepentimiento y un brillo que reconocí de inmediato, el del niño que alguna vez fue. «Hola, papá», dijo al fin, con voz temblorosa. «Hola, hijo», respondí, conteniendo la emoción que me subía a la garganta. Entró despacio, como si tuviera miedo de romper algo invisible. Miró alrededor, observando los cuadros, los libros, la mesa con las tazas de café. «¿Vives solo?», murmuró. «Sí», dije, «pero tranquilo». Se sentó frente a mí. El silencio se instaló otra vez, espeso, denso, pero distinto. Ya no era un muro, sino un puente. «He pensado mucho en ti», dijo de pronto sin mirarme. «En todo lo que pasó. No hay día que no me arrepienta. Perdí el rumbo, papá. Me dejé llevar por la soberbia, por lo que los demás esperaban de mí. Creí que tener dinero, casa, familia, era suficiente. Pero cuando te fuiste, me di cuenta de que me había quedado sin lo más importante». «¿Y qué era eso?», pregunté. Me miró a los ojos. «Tu presencia, tu ejemplo». Tragué saliva. Las palabras se me atragantaron en el pecho. Durante años esperé ese momento, pero cuando llegó, me encontré sin saber qué decir. «Hijo», dije al fin, con voz baja, «yo también cometí errores. Te sobreprotegí. Creí que amar era darlo todo sin pedir nada a cambio. Pero cuando uno da demasiado, el otro deja de valorar. Tal vez te acostumbré mal. Tal vez también fui culpable». Él negó con la cabeza, con lágrimas contenidas. «No, papá, fui yo. Yo te fallé. No hay excusas». Se llevó las manos al rostro, y por primera vez en su vida adulta lo vi llorar como un niño. Ese llanto puro, sin máscara, sin vergüenza. Y en ese instante, todas las barreras se derrumbaron. Me levanté, caminé hacia él, y puse mi mano sobre su hombro. «Ya está», le dije. «Ya entendiste. Eso es lo único que importa». Nos abrazamos. No fue un abrazo largo ni teatral. Fue un abrazo de verdad. Uno de esos que curan años de distancia en unos segundos. Sentí su cuerpo temblar, su respiración entrecortada, y me di cuenta de que, en el fondo,
Nunca había dejado de ser mi hijo. Nos quedamos así un buen rato. Cuando se separó, me mostró una pequeña caja de madera. «Esto es para ti», dijo. La abrí. Dentro había una fotografía vieja. Él, de niño, sobre mis hombros, riendo. Detrás, con su letra, había escrito: «Gracias por enseñarme a ser padre antes de ser hijo». No pude contener las lágrimas. Fue como si el tiempo se doblara y volviera a colocar todo en su sitio. No había revancha ni dolor, solo una paz profunda. «¿Te quedarás unos días?», pregunté, aún conmovido. «Si me dejas, siempre tendrás un lugar, hijo. Solo necesitabas tocar la puerta». Pasamos la tarde hablando, recordando, riendo incluso. Me contó que había dejado su trabajo, que estaba reconstruyendo su vida con más humildad, que sus hijos me preguntaban por mí, que la pequeña, mi nieta, decía que quería venir a conocer la casa del abuelo que enseñó una lección con el corazón. El sol comenzó a caer, tiñendo la sala de un tono anaranjado. Me serví un café y le serví otro a él. Brindamos sin decir palabras. Afuera el viento soplaba suave, y las hojas del árbol frente a la ventana se movían como si aplaudieran. Por un momento, todo fue sencillo. Un padre y un hijo. Dos hombres que se habían perdido y se habían vuelto a encontrar. Esa noche, mientras él dormía en la habitación contigua, me quedé despierto un rato más, mirando las luces de la ciudad. Pensé en mi esposa, en cómo habría sonreído al vernos así. «Lo logramos, amor», murmuré. El ciclo se rompió, y entonces lo entendí. No había ganado una venganza. Había recuperado algo mucho más valioso. Había recuperado a mi hijo. La vida, al final, se parece a un libro que uno no sabe cuándo va a cerrar. Hay páginas que se escriben con alegría, otras con lágrimas, y algunas con un silencio que lo dice todo. Yo sabía que la mía se estaba acercando a la última hoja. Lo sentía en los huesos, en la respiración más lenta, en la forma en que las mañanas se volvían más livianas y las noches más largas. Pero no había miedo en mí, solo gratitud. Habían pasado 6 meses desde que mi hijo vino a verme. Desde entonces nuestras conversaciones se habían vuelto frecuentes. Me llamaba cada semana, venía de vez en cuando con mis nietos, y el aire de la casa se llenaba de risas que creí perdidas para siempre. Lo veía distinto, más sereno, más humano, más consciente. Ya no hablaba de dinero ni de apariencias, hablaba de tiempo, de vida, de lo que realmente importa. Y eso, para mí, era suficiente. Aquella mañana de abril, el sol entraba por la ventana con una luz tibia. Tenía el corazón tranquilo. Preparé mi café, como cada día, y abrí el cuaderno donde solía escribir pensamientos sueltos. Pero ese día, en lugar de notas, comencé a escribir algo más grande. Mi última carta. No una carta de despedida amarga, sino una carta de amor, escrita con el pulso tembloroso de quien por fin ha entendido todo. «Hijo, si estás leyendo esto, significa que mi cuerpo ya no está. Pero no te asustes. No he muerto. Solo he descansado. No me busques en los retratos ni en los recuerdos tristes, porque ya no estoy allí. Estoy en cada consejo que te di, en cada silencio que aprendimos juntos, en cada error que nos enseñó algo». Escribí despacio, cuidando cada palabra. Sentía la necesidad de que él, al leerla, escuchara mi voz sin tristeza. «Quiero que sepas que me fui en paz. Me fui sabiendo que te reencontré, que el niño que una vez sostuve de la mano regresó a mí con el corazón abierto, dispuesto a ser mejor. Y eso, hijo, fue todo lo que siempre quise. No dinero, no reconocimiento, solo amor y respeto». Me detuve unos segundos. Tomé un sorbo de café. Afuera, los pájaros cantaban como si todo siguiera su curso normal. Continué escribiendo. «Cuando seas viejo, y lo serás más rápido de lo que imaginas, recordarás mis palabras. Recordarás cómo me miraste la última vez y cómo comprendiste, sin que yo dijera nada, que el amor verdadero no busca venganza, sino equilibrio. No te sientas culpable por lo que pasó. Todo tenía que suceder así. A veces la vida nos golpea para despertarnos, y yo fui el golpe que tú necesitabas». Sonreí al escribir eso, porque era verdad. Si algo había aprendido era que el dolor, cuando se entiende, se transforma en maestro. Cuida a tus hijos, pero no solo con dinero. Cuídalos con presencia, con palabras, con tiempo. Enséñales a mirar a los ojos, a pedir perdón, a decir gracias. Y cuando cometas errores, porque los cometerás, recuérdame.
no para sentir culpa, sino para recordar que siempre se puede volver a empezar. No le guardes rencor a tu esposa. Ella actuó como sabía hacerlo, desde su propio miedo y su orgullo. Todos somos prisioneros de algo. Libérala con el perdón, porque solo quien perdona realmente se vuelve libre. Hice una pausa larga. Respiré hondo. Mi mano temblaba un poco, pero seguí escribiendo. No olvides nunca esta verdad, hijo mío. La dignidad es el tesoro más grande que tiene un hombre. Sin ella, no importa cuántas casas, coches o trajes tengas, con ella, aunque no tengas nada, seguirás siendo rico. Yo recuperé la mía, y en el proceso recuperé también tu amor. Por eso puedo irme tranquilo. Si algún día te duele mi ausencia, no llores. Sal al mar, como hicimos de jóvenes, y deja que las olas te mojen los pies. Allí estaré, en cada ola, en cada viento, en cada silencio. Firmé con una letra grande y temblorosa, con amor eterno tu padre, Manuel. Dejé la carta en el escritorio junto al portarretrato donde estábamos los tres, mi esposa, mi hijo y yo, en un día de campo que aún olía a felicidad. Cerré los ojos por un momento, no para dormir, sino para recordar, y mientras el reloj marcaba las 10, sentí algo que nunca había sentido tan claramente. Paz completa. Dicen que el tiempo cura, pero en realidad el tiempo enseña. Días después mi hijo encontró la carta. Me lo imagino entrando a la casa, oliendo el aire tranquilo, notando el silencio distinto, ese que ya no es soledad, sino despedida. Me imagino sus pasos lentos hacia el escritorio, sus manos temblando al reconocer mi letra. Cuando la abrió, el mundo se detuvo para él. Lo sé porque me lo contó en su voz interior, la que uno aprende a escuchar incluso desde la eternidad. Leyó cada palabra en voz alta, con lágrimas cayendo sobre el papel. A mitad de la carta tuvo que sentarse. A veces el amor, cuando llega tan tarde, duele más de lo que uno puede soportar. Me vio en cada frase, en cada pausa, en la manera en que la letra se inclinaba más al final. Y cuando terminó, no lloró como antes. Lloró distinto, no con culpa, sino con ternura, con ese tipo de llanto que limpia el alma. Salió al jardín y miró el cielo. Los árboles se mecían con el viento y el aire tenía un aroma a tierra húmeda, a vida que sigue. En ese momento lo entendió todo. Días después, llevó mis cenizas al mar. No quiso hacer ceremonias, ni discursos, ni lágrimas públicas. Solo fue él, sus hijos y el silencio del agua. «Gracias, papá», susurró mientras el viento se llevaba el polvo gris hacia las olas. «Gracias por no rendirte conmigo». Los niños lo tomaron de las manos. Les contó mi historia, no como una tragedia, sino como una lección. Les habló del viaje, de cómo un abuelo callado enseñó lo que el orgullo había olvidado. Les dijo que el respeto no se exige, se inspira, que los actos valen más que las palabras. Esa tarde, cuando el sol comenzó a caer, el mar brilló con una luz extraña, dorada, como si el cielo mismo sonriera. Él lo miró y supo que yo estaba allí, no como un recuerdo, sino como una presencia invisible, acompañándolo. Si pudiera decir algo más, si pudiera dejar una última enseñanza escrita en el aire, sería esta: el perdón no borra el pasado, pero cambia el sentido de la historia. Yo me fui sin rencor. Mi historia no fue la de un padre traicionado, sino la de un hombre que aprendió que incluso el amor más herido puede renacer. Y mi hijo, el mismo que un día me hizo dormir en una habitación de servicio, terminó siendo el hombre que me despidió con amor y humildad. Eso es la vida, un ciclo. Lo que das, regresa. Lo que enseñas, florece. Lo que corriges, sana. Y así, mientras el mar abraza mis cenizas y el viento lleva mis últimas palabras, sonrío sabiendo que al fin todo tuvo sentido. No por el dinero, ni por el orgullo, ni siquiera por la justicia, sino por lo más simple y verdadero, porque mi hijo volvió a llamarme papá. A veces no nos damos cuenta de cuánto lastimamos a quienes más nos aman, hasta que el silencio nos devuelve su ausencia. Esta historia no trata solo de venganza o justicia, trata de amor, de ese amor que aguanta, que calla, que enseña y que al final perdona. Si tienes todavía a tus padres, abrázalos. No esperes a que la vida te enseñe lo que el corazón ya sabe, que el tiempo no se detiene y que las palabras que no se dicen pesan para siempre. Recuerda que el respeto no se hereda, se demuestra, y que el amor verdadero no exige nada, solo presencia.
Si esta historia te tocó el corazón, déjale un me gusta a este video y suscríbete al canal. Cada día compartimos nuevas historias que nos recuerdan que detrás de cada herida aún puede nacer esperanza. Nos vemos en la próxima historia y, sobre todo, nunca dejes de honrar a quienes te enseñaron a amar.